Vamos a orar a Dios. Dios Padre, que está vivo, te damos muchas gracias. Sin nada que ver con nuestra voluntad, nacimos como pecadores. En todos los días de nuestra vida cometemos mucho pecado con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. En la verdad, merecíamos ir al infierno, pero tú nos viniste a través de la palabra de la verdad y salvaste a cada uno de nosotros por medio del Evangelio. En este lugar hay almas que aman y desean tu santa palabra que está escrita en la Biblia. Y queremos aprender y queremos seguir a ti conforme a tu santa voluntad, pero somos débiles. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra. Especialmente estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Así que cada uno de nosotros quiere llevar bien la vida cotidiana y la vida cristiana delante de ti hasta que venga el Señor. Hoy también, a través de tu palabra, queremos darnos cuenta tu santa voluntad. Todavía alrededor de nosotros hay almas perdidas. Te pedimos que ellos aprendan tu palabra y entiendan tu amor y tu misericordia a través del Evangelio y reciban la salvación del alma y vayan al cielo con nosotros. Hoy también, según tu palabra, queremos darnos cuenta tu santa voluntad. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Amén. Vamos a buscar la Biblia Jueces. Jueces 14. En el Antiguo Testamento, antes de la Biblia Ruth, la Biblia Jueces, capítulo 14. Jueces, capítulo 14, versículos 5 y 6. Jueces 14, 5 y 6. Despacio. Leamos juntos. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía huyendo hacia él. Y el Espíritu de Dios, Jehová, vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Yo me puse a pensar el día de hoy de qué habla, de qué palabra yo tengo que compartir la palabra de Dios. Delante del seminario de la Biblia, de célula número 1, y delante del retiro de primavera
yo me puse a pensar, sería bueno el compartir la palabra con el tema batalla espiritual. Hermanos, ¿qué les parece acerca de la batalla espiritual? ¿Ustedes piensan que hay batalla espiritual o no? Si les pregunta, ¿por qué hay batalla espiritual? Vamos a pensar, hermanos, ¿por qué hay batalla espiritual? En la verdad, tiene que haber batalla espiritual. ¿Por qué? Porque está Dios. No solo está Dios, sino también está Satanás. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vayan al cielo. Dios tiene su propósito para con cada uno de nosotros. Al contrario, Satanás también tiene el propósito hacia a nosotros, el cual quiere que todos los hombres no reciban la salvación y vayan al infierno. Al ver un libro que se llama Fausto, que se escribió Goetheano. En ese libro hay propósito, hay gran deseo de Satanás. Satanás verdaderamente quiere que todos los hombres vayan al infierno, no reciban la salvación, no se den cuenta el amor de Dios, ni su misericordia. De esta manera, Él quiere que los hombres vayan al infierno. Entonces nosotros, si nacemos en este mundo, estamos entre Dios y Satanás. Tras nosotros hay batalla espiritual entre Dios y Satanás. Entre ellos estamos viviendo en este mundo. Entonces tenemos que luchar la batalla espiritual, cuyo éxito, cuyo fracaso tiene que ver con nuestro destino eterno. Entonces, mientras vivan en este mundo, los hombres tienen que luchar, pelear la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque ella tiene que ver con su destino eterno, al cielo o al infierno. Entonces es muy importante la batalla espiritual. Por lo cual, el día de hoy vamos a meditar y pensar profundamente acerca de la batalla espiritual, tomando la Biblia, Jueces capítulo 14, por centro. Hace miles de años, en la época de Jueces, había un hombre que se llamaba Sansón. Él era juez en la tierra de Israel. Un día él descendió a Timnat. Timnat estaba ubicado frontera entre Israel y filisteos.
Pero cuando él descendió ahí, de ahí él vio un león joven, el cual se rebeló contra a él. Entonces, nosotros leímos Jueces capítulo 14, 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía huyendo hacia él. De todos modos, Sansón vio un león joven, el cual se rebeló contra Sansón. Como sabemos muy bien, con tal de que sea la situación normal, el hombre nunca puede vencer ni matar a león. Pero Sansón era el hombre de Dios. Él mismo nunca pudo vencer a león. Pero la Biblia dice, el Espíritu Santo vino a Sansón, sobre Sansón. Entonces, a través del poder de Dios Espíritu Santo, él despasó y mató a león joven. Jueces 14, 6. Leamos juntos. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Leyendo esta palabra, yo me puse a pensar. La Biblia San Mateo capítulo 19, versículo 26 dice, el hombre esto es imposible, pero Dios todo es posible. Nadie puede vencer al león, pero Dios puede vencer a todos. De todos modos, cuando Sansón vio un león joven, él le mató, despedazó. Unos días después, él nuevamente descendió ahí. Pero Sansón ha visto lo asombroso. Salió miel. ¿De dónde? Sansón vio lo asombroso. La miel salió del cuerpo del león muerto. Del cuerpo del león muerto no salió gusano, sino la miel. Entonces, Jueces 14, 8, 9, hermanos, leamos juntos. Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Sansón, quien era el hombre de Dios, él despedazó y mató al león joven. Y de ahí salió no gusano, sino miel. Y él comió. No solo él, sino también sus padres también comieron la miel. Este acontecimiento
es lo que pasó en realidad. La Biblia, la palabra de Dios, no es mito, ni cuenta, ni leyenda, sino la verdad, es el hecho, es lo que pasó en realidad. Entonces vamos a pensar, ¿por qué este acontecimiento está escrito en la Biblia? ¿Qué creen que Dios nos enseña a través de este acontecimiento, esta batalla entre Sansón y León? ¿Por qué? Está escrito en la Biblia. Lo que pasa es que no podemos establecer una denominación a través de este acontecimiento, sino podemos aprender gran enseñanza. Como yo les dije, al ver la Biblia, Sansón era el hombre de Dios. Sansón representa a los que creen y confían en Dios. Él podía vivir en aquel tiempo a través de ayuda, la inspiración de Dios Espíritu Santo. Entonces, Sansón representa a los cristianos salvos. Al contrario, el león joven se rebeló contra él. En ese sentido, el león joven se refiere a Satanás. No tomen a mal, por favor. No es que todo el león en la Biblia signifique a Satanás, pero a veces, como esta palabra. Y por ejemplo, la Biblia Salmos, capítulo 91, vamos a buscar la Biblia, Salmos 91. Salmos 91, versículo 13. Salmos 91, versículo 13. Leamos juntos. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Al leer y al ver, al estudiar la Biblia Salmos capítulo 91 y también esta palabra, antes de esta palabra, después de esta palabra, contexto, podemos conocer en esta palabra el león y el áspid y el cachorro del león y el dragón. Ellos no significan animales simples, sino significa Satanás. Pero en esta palabra lo más importante es quién pisa Satanás. ¿Quién huya al cachorro del león y al dragón? Hermanos, ¿quién puede pisar? ¿Quién puede destruir? ¿Quién puede conquistar a Satanás y a los demonios? ¿Quién? El hombre normal, esto es imposible. Solamente los que creen y confían en Dios pueden vencer y rebelarse contra Satanás. En esta palabra también, Salmos capítulo 91, versículo 1 y 2, vamos a ver. Salmos 91, versículo 1 y 2. A través de esta palabra podemos conocer quién puede pisar, quién puede conquistar y vencer a Satanás. Versículo 1 y 2.
Leamos juntos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En esta palabra dice así: el que habita al abrigo al Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No solo esto, versículo 9 dice: ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? Quiere decir que este hombre puede pisar a llorar a león, que es Satanás. Quiere decir que hace miles de años, en la época de jueces, un juez, Sansón, despedazó y mató al león joven, y de ahí salió la miel y la comió. De la misma manera, en nuestro tiempo hay batalla espiritual. A través de ella, si ustedes vencen a Satanás, puede comer la miel. La Biblia dice, la miel significa la palabra de Dios. A través de vencer y ganar la batalla espiritual, nosotros podemos sentir que la palabra es muy dulce. A través de la batalla espiritual, podemos darnos cuenta el significado de la palabra que está escrita en la Biblia. Entonces, tal como dice esta palabra, los que confían, creen en Dios, ellos pueden vencer, conquistar, destruir a Satanás. Por eso podemos darnos cuenta una verdad. En la batalla espiritual, lo más importante, la fe, la confianza hacia Dios. Hacia Dios. Por eso la Biblia primera de Pedro, capítulo 5, 8 y 9, leamos juntos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hace 1900 años, en aquel tiempo, el apóstol Pedro nos enseña así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. El diablo. Lo que pasa es que este mundo es un campo de batalla espiritual. Siempre hay batalla espiritual tras nosotros. También cada uno de nosotros está participando en la batalla espiritual. Entonces la Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra alma tiene que ver con cielo o infierno. Entonces, a través de la batalla espiritual, alguien va a ir al cielo, alguien va a ir al infierno. Hay que aprender, hay que conocer acerca de la batalla espiritual. Otra vez yo les leo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo como león rugiente siempre Satanás nos ataca nuestra alma, nuestro espíritu, a través de tentación, a través de las cosas mundanas, las cosas materiales, los deseos carnales. ¿De qué manera puede vencer? ¿De qué manera? ¿Cómo? Aquí dice, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, la confianza para con Dios. Leyendo esta palabra, yo me puse a meditar sobre la salvación de alma. La salvación de alma. Lo que pasa es que cuando sea el seminario de la Biblia, cuando tengamos seminario de la Biblia, el retiro, es una batalla espiritual. Una batalla espiritual. Por medio de ese seminario, alguien recibió la salvación, es que él venció en la batalla espiritual. Entonces, a través de seminario de la Biblia, los que recibieron la salvación van a ir al cielo. Para decirles de otra manera, los vencedores en la batalla espiritual van a ir al cielo. ¿Es correcto o no? Sí, es correcto. Vamos a ver la Biblia, primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Primera de Juan 5, de versículo 5, de versículo 4 y 5. Cuatro y 5, yo les leo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5, leamos juntos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta palabra nos enseña, puede vencer, cada uno de nosotros puede vencer a Satanás en la batalla espiritual por medio de la fe, por la confianza hacia Dios, La salvación del alma también. El seminario de la Biblia, un tipo de la batalla espiritual, A través de él, alguien recibió la salvación, alguien tuvo la vida eterna, alguien se dio cuenta el amor y la misericordia de Dios a través del Evangelio, él llegó a ser hijo de Dios. Él va a ir al cielo. Otra vez yo les leo versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mundo significa Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás tiene la potestad del mundo.
Así que aquí dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. La salvación del alma se recibe, no por la obra, sino por la fe. Por la fe. El Evangelio nos enseña nuestra salvación que Dios hizo a través de Jesucristo. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Jesús quitó todos mis pecados, todos sus pecados. Entonces Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también con su propia santa sangre, Él cumplió la eterna redención. La eterna redención. Entonces, por la fe, por la confianza al Señor, a Dios, nosotros podemos entrar en el reino de Dios. Tal como dice esta palabra, los vencedores en la batalla espiritual, por la fe, ellos van a ir al cielo. Estarán ahí. Apocalipsis capítulo 3, vamos a ver. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Yo les voy a leer. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir que los vencedores en la batalla espiritual, el nombre de los vencedores está escrito en el libro de la vida. Para decirles de otra manera, el nombre de todos los cristianos salvos está escrito en el libro de la vida. Versículo 21, leamos juntos. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tal como dice esta palabra, los vencedores, los cristianos salvos verdaderos, ellos van a ir al cielo. Ellos vencieron en la batalla espiritual por la fe, por confianza al Señor, a Dios. A partir de mañana también tenemos seminario de la Biblia en la en el célula número 1. La iglesia, cada uno de nosotros, hay que orar que los oyentes, los invitados, venzan en la batalla espiritual a través de darse cuenta el Evangelio. Y nosotros oremos que ellos vayan al cielo con nosotros. Nosotros estamos en el campo de batalla espiritual. A través de esta batalla podemos
recibir muchas cosas, bendiciones. Primero, sobre todo, la salvación del alma. La salvación del alma. Entonces se puede decir que la salvación del alma es como despojo. Si no hay guerra, si no hay batalla, no hay despojos. Lo mismo pasa. El seminario de la Biblia es como batalla espiritual. A través de ella pueden obtener despojo, como la salvación del alma. Entonces la Biblia, Salmo 119, 162, dice, leamos juntos, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿De qué manera puede obtener despojos? A través de batalla, a través de la guerra, puede obtener despojos. Entonces, para ir al cielo, para obtener la vida eterna, para recibir la salvación del alma, hay que luchar la batalla espiritual. Hay que pelear, hay que participar en la batalla espiritual. Nuevamente yo les digo, si no hay batalla, no hay despojo. Si no participa en el campo de batalla espiritual, nunca puede obtener muchos despojos espirituales. Después de recibir la salvación también, después de recibir la salvación, por fin puede empezar la vida cristiana como hijo de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? ¿La vida cristiana es la batalla espiritual o no? También. La vida cristiana. El llevar la vida cristiana, el llevar la vida cotidiana también, es la batalla espiritual. ¿Cómo podemos vencer en esta batalla espiritual? Como yo les dije, la salvación del alma se recibe no por la obra, sino por la fe. Pero la salvación de conducta es diferente. Para vencer en la batalla espiritual, en la vida cristiana, no solo necesita escuchar la palabra, sino también obedecer. Obedecer conforme a la voluntad de Dios. Entonces la Biblia, Proverbios 24, dice, leamos juntos, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y panal de dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallarás, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Aquí dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. La miel es dulce a paladar. Lo mismo pasa, la palabra de Dios es dulce a su alma, ¿Cómo?
incondicionalmente la palabra de Dios es dulce a nuestra alma. No es así. Hay que pensar en la batalla espiritual. De esta manera podemos sentir que la palabra es muy dulce a nuestra alma. Sobre todo, primero hay que vencer la batalla espiritual. La batalla espiritual. Si ustedes vencen la batalla espiritual, para decirles de otra manera, si ustedes obedecen la voluntad de Dios, que está escrita en la Biblia, ustedes pueden darse cuenta el significado de la palabra de Dios muy profundamente. Y también ustedes pueden sentir, esta palabra muy dulce a mi corazón, a mi alma. Así como la miel es dulce al paladar, la palabra de Dios es muy dulce a nuestra alma. Entonces, después de pasar la batalla espiritual, podemos decir así, como la Biblia, 1 de Corintios capítulo 13, versículo 6 dice, se goza de la verdad. Se goza de la verdad. Siempre el domingo, el miércoles, y seminario y retiro, escuchamos la palabra de Dios. Siempre ustedes pueden sentir que la palabra es muy dulce a su alma. No es así, es diferente. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros no podemos sentir la palabra de Dios es dulce? No participaron en la batalla espiritual. No podía vencer en la batalla espiritual. No quiere luchar la batalla espiritual. No quiere obedecer, ni escuchar, ni seguir a la voluntad de Dios. Entonces, después de recibir la salvación, sinceramente necesita no solo escuchar la palabra, sino también el obedecer. El obedecer. Aquí otra vez yo les leo. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. En esta palabra, el conocimiento de la sabiduría significa la palabra de Dios, la palabra de la verdad, la palabra de la verdad. Cuando pasen, cuando experimentan el sufrimiento, las aflicciones en el Evangelio, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios es muy dulce, es muy emocionada, es muy emocionada. Salmos 19, 9 y 10, leamos juntos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila de panal. Muchas veces la Biblia dice, la palabra de Dios es como miel, es como miel. Pero cualquier hombre, lamentablemente, no todos los cristianos salvos pueden tomar la palabra como miel. ¿Por qué? Porque ellos no quieren participar en la batalla espiritual. No quieren obedecer la palabra.
no puede darse cuenta la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que acordarnos que la vida cristiana es la batalla espiritual. Y cada uno de nosotros es un soldado de Cristo. De Cristo. Al ver la Biblia, Éxodo, los israelitas servían al rey Faraón. El pueblo de Israel era esclavo en la tierra de Egipto. Pero Dios hizo que los israelitas salieran de Egipto. Se llama Éxodo. Éxodo representa la salvación del alma. ¿Por qué? Porque los israelitas salieron de Egipto a través de experimentar la sangre de oveja. Los pecadores, ¿de qué manera pueden recibir la salvación del alma? ¿De qué manera pueden recibir el perdón de todos sus pecados? A través de experimentar la sangre de Jesucristo. En ese sentido, se puede decir que Éxodo representa a la salvación del alma. Salvación del alma. En aquel tiempo, hace miles de años, para con los israelitas, Dios les llamó ejército. Ejército. Vamos a buscar la Biblia, Éxodo, capítulo 7. Éxodo. Éxodo, capítulo 7, de versículo 4. Éxodo 7, versículo 4. Despacio, leamos juntos. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Media parte dice, sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando los israelitas salieron de Egipto delante de Dios, el pueblo de Israel era ejército de Dios. Ejército de Dios. Nosotros también, de entre ustedes, si recibieron la salvación verdaderamente conforme a la Biblia, ellos son soldados de Jesucristo. Ellos son ejército de Dios. Entonces, sin querer, ni modo, ya nosotros estamos en el campo de la batalla espiritual. Ni modo, tenemos que luchar, pelear la batalla espiritual. ¿Con quién? Contra Satanás. Contra Satanás. Muchas almas perdidas están bajo la potestad de Satanás. A través de luchar la batalla espiritual, tenemos que tenemos que salvar a las almas perdidas. Esto es nuestro papel, nuestra responsabilidad. Hay que pensar que cada uno de nosotros es soldado de Jesucristo. Jesucristo. Leamos juntos. Tú, pues, sufre banalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por
soldado. Apóstol Pablo dijo a Pastor Timoteo, a nosotros, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Soldado de Jesucristo. ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién se refiere? A cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es como un soldado de Jesucristo. Los cristianos salvos son soldados, un ejército que se rebela contra Satanás para el evangelio, para salvar las almas perdidas. Los cristianos salvos son soldados que luchan a Satanás. Entonces necesitan entrenamiento. Los soldados necesitan entrenamiento o no. Sí necesitan el entrenamiento y sufrimiento, aflicciones, la prueba. Sin falta hay que pasar, hay que experimentar. Pero tristemente, algunas hermanos no entienden este hecho, esta verdad. Entonces no quieren recibir entrenamiento, ni prueba, ni sufrimiento. No quieren pasar las aflicciones en el evangelio, en la batalla espiritual. Entonces, no llevan bien la vida cristiana. No pueden vencer en la batalla. No pueden obtener despojos. Sobre todo, a través de la palabra de Dios, cada uno de nosotros tiene que tener el corazón dispuesto hacia la batalla espiritual. En mi vida, en el resto de mi vida, hay batalla espiritual. Yo tengo que participar en esta batalla. Yo tengo que luchar contra Satanás. Para mí, para mis queridos, mis vecinos, mis almas queridos. Para entrenamiento, siempre Dios nos permite aflicción, sufrimiento, padecimiento, el dolor, dificultades. Entonces es muy importante de qué manera piensan en sufrimiento, aflicción que Dios nos permite. Es importante. Nuestro corazón es muy importante. ¿De qué manera puede recibir esta situación difícil? ¿No es así? ¿Sí me doy a entender? Es muy importante, hermanos. Es muy importante. Entonces vamos a pensar, ¿por qué Dios nos permite las aflicciones, sufrimientos? ¿Por qué Dios nos da dolores? La situación difícil. ¿Por qué? Si no hay aflicción, si no hay sufrimiento, nadie confía en Dios. Nadie ora al Señor. En medio de sufrimiento, en medio de situación difícil, desde ahí puede orar a Dios. Puede confiar en el Señor con todo su corazón. ¿En dónde? En la situación cómoda, en la situación fácil, no es así.
Al contrario, en medio de la situación difícil, en medio de situación, condición dolorosa. En ese lugar, cada uno de nosotros puede orar, puede confiar. ¿Por qué? Porque podemos sentir, soy nada, soy nada. Podemos ver arriba a Dios. Salmos 81, vamos a buscar. Salmos 81. Salmos 81, versículo 7. Salmos 81, versículo 7. 7 leamos juntos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. En la calamidad. Calamidad significa sufrimiento, prueba. En la calamidad, en el sufrimiento, en la prueba, en la aflicción, clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. En la aflicción, en el sufrimiento, en la situación muy difícil, el hombre empieza a orar, empieza a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque este sufrimiento, esta prueba, ¿de quién viene? ¿De quién vino? De Dios. Dios permite esta situación que está delante de mí. Entonces, delante de la situación muy difícil, nosotros podemos confiar y orar en Dios. Y de ahí desciende el poder de Dios, ayuda de Dios, la paz de Él. Entonces nuestra debilidad y nuestro dolor, nuestra situación difícil, no son feos. No son feos. ¿Por qué? Porque en la situación difícil, en nuestra debilidad, viene el poder de Dios. Sale de ayuda de Dios. Ayuda de Dios. Entonces la Biblia, 2 de Corintios 12, 9 y 10. Este es el testimonio de apóstol Pablo, dice así. Leamos juntos. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Lo que pasa es que aún leyendo esta palabra, yo también quiero experimentar esta palabra. Aún teniendo dolor, aún teniendo muy difícil, aún teniendo la dificultad, hay que pasar, hay que experimentar esta palabra, o sea, la batalla espiritual. A través de pasar
experimentar la batalla espiritual y si vence en ella, podemos darnos cuenta la palabra de Dios. Podemos sentir que la palabra es muy dulce. Podemos darnos cuenta la voluntad de Dios profundamente. Así que, si Dios nos permite la situación difícil, el sufrimiento, el padecimiento, nosotros cada uno de nosotros hay que pasar confiando en Dios, orando a Él. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Nosotros estamos en medio de aflicciones. Podemos acercarnos a Dios. Mas, cuando tengan la dificultad, puede acercarse más a Dios. Esto es el rebelarse contra Dios. ¿Saben ustedes? Cuanto más se acerca a Dios, esto es el rebelarse contra Satanás. Vamos a buscar capítulo 4 de Santiago, después de Hebreos y Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 de versículos 7 y 8. 7 y 8. Despacio. Pensando en el significado de esta palabra, despacio leamos juntos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hasta aquí. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo? Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay que pensar. Dios nos permite las aflicciones, los sufrimientos, dolores. Es normal. Es normal. De esta manera, los cristianos salvos pueden creer y confiar y ver a Dios. Y desciende la ayuda de Dios. La ayuda de Dios. No solo esto, ¿por qué Dios nos permite las aflicciones? En medio del sufrimiento, cada quien, ¿qué hace? Reflexiona sobre su vida. Cuando ustedes tengan la dificultad, siempre, conscientemente, automáticamente, cada quien reflexiona sobre su vida, acerca de su pecado, acerca de su error,
acerca de su desobediencia a Dios. Puede reflexionar sobre el sufrimiento. Podemos reflexionar sobre nuestra vida. Y poco a poco vamos a imitar la personalidad como hijo de Dios. Como hijo de Dios. En medio de aflicciones, nosotros podemos aprender muchas cosas. La palabra de Dios es correcta, es la verdad. Siempre la palabra es recta. Yo cometí mucho pecado. Yo pienso mal. Yo cometí mal. La Biblia Salmos 119, vamos a ver. Salmos 119, versículo 71. Salmos 119, versículo 71. Leamos juntos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Al ver la Biblia coreana dice así: es bueno el recibir muchos sufrimientos. Es bueno el recibir padecimientos para aprender, para darse cuenta la palabra de Dios. Entonces, en medio de los sufrimientos, en medio de la situación muy difícil, podemos reflexionar sobre su vida, nuestra vida. No solo esto, tratamos de obedecer a Dios. Tratamos de obedecer a la palabra de Dios. Entonces, versículo 67, leamos juntos. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Guardo tu palabra. A través de este proceso, poco a poco, los salvos pueden formar su personalidad como hijo de Dios. ¿Sí me doy a entender? No es fácil. Para cada uno de nosotros debe de pasar, experimentar esta palabra. Hay que pasar, hay que participar en el campo de batalla espiritual. De esta manera, nuestra iglesia y yo puedo salvar, predicar el evangelio. Y también cada uno de nosotros poco a poco puede acercarse a Dios, al Señor, y puede formar su personalidad como hijo de Dios. Primera de Pedro 5, 10 y 11. Leamos juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Toda la Biblia dice así.
No solo esta palabra, letra roja dice así, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No solo la Biblia primera de Pedro, otras palabras también. Por ejemplo, la Biblia, Romanos capítulo 8, primera de Pedro también. Toda la Biblia nos enseña de antemano, sufrimiento. Y después, la gloria. La gloria. Jesucristo también, para dar la vida eterna a cada uno de nosotros. Él sufrió mucho. Él fue azotado, fue crucificado, fue golpeado por los soldados de Roma. Y al fin Él fue crucificado sobre la cruz. De antemano, Jesucristo había padecido. Y después de esto, Él entró. La Biblia dice, las glorias, en las glorias. Los cristianos salvos también, al ver la Biblia, Romanos capítulo 8 dice, los cristianos salvos son como coherederos con Cristo, por lo cual los cristianos salvos tienen que pasar sufrimientos, aflicciones, dolores y la situación difícil en medio de el Evangelio. Esto es la batalla espiritual. Es la batalla espiritual. Vamos a ver la Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, 17. Romanos 8. De versículo 16 y 17. Romanos 8, de versículo 16 y 17. Despacio, vamos a leer juntos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 17, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay que checar la ubicación de palabra, padecimiento y la gloria. De antemano, padecimiento, sufrimiento. Y después de esto, la gloria. La gloria. Entonces, pasando y experimentando la situación muy difícil, siempre tenemos que acordarnos que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es amor. Dios es misericordioso. Siempre Dios es bueno, santo y justo. Hay que pensar. Si no es así, es muy difícil el pasar la situación difícil. Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando estamos en medio de sufrimiento, hay que pensar, eres bueno. Eres mi Salvador. Es mi refugio. Es mi refugio. Vamos a ver Salmos 145. Salmos 145. Salmos 145, versículo 8 y 9. Salmos 145, versículo 8 y 9.
Leamos juntos. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande es misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Claramente la Biblia dice, versículo 9, bueno es Jehová para con todos, para con todos. No dice para con algunos, sino todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Todas sus obras. Entonces vamos a ordenar. Dios nos permite las aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dar la confianza. Dios quiere que nosotros oremos a Él, confiemos en Él. Por eso, no solo esto, en medio de aflicciones, cada uno de nosotros puede reflexionar sobre su vida y poco a poco puede imitar la personalidad del Señor. Y también después de pasar las situaciones difíciles, Dios nos va a dar la gracia, las bendiciones. En estas cosas, por este medio, por estas causas, por estas razones, la batalla espiritual es la orden de Dios, el mandato de Dios, que es la batalla espiritual. La batalla espiritual es el mandato de Dios, es el mandato de Dios. Primera de Timoteo 6, leamos juntos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Así como hace miles de años Sansón se rebeló contra al león joven. Lo despedazó, mató. Y de ahí salió la miel y la comió. Era muy dulce. Lo mismo pasa en nuestro tiempo, hay batalla espiritual. Cada uno de nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros participe en la batalla espiritual y venza en ella. Y Dios quiere que cada uno de nosotros coma la miel. Cada uno de nosotros se dé cuenta la palabra muy profundamente. Pueda sentir que la palabra de Dios es muy dulce. Aquí dice, pelea la buena batalla de la fe. O sea, pelea la batalla espiritual. ¿En dónde? ¿En dónde? En la iglesia. No solo en su casa, en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Dios, cuerpo del Señor, la casa de la oración. A través de la iglesia, las almas perdidas pueden recibir la salvación a través de darse cuenta el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace la buena obra en ella, su casa.
La Biblia Efesios es el libro de enseñar acerca de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el campo de la batalla espiritual. La iglesia es el ser que lucha contra Satanás. ¿Saben ustedes qué es la iglesia? La iglesia es el ser que lucha contra Satanás. Entonces los salvos pueden luchar, pelear contra Satanás. ¿En dónde? En la iglesia. Y también hay que vestirse toda la armadura de Dios. Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, de versículo 11. Efesios capítulo 6, de versículo 11. Esta palabra nos enseña acerca de la manera de luchar la batalla espiritual. Efesios 6, de versículo 11 y 12, despacio, leamos juntos. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así como dice esta palabra, la Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, la batalla espiritual. La batalla espiritual. ¿De qué manera puede luchar en la batalla espiritual? ¿Cómo? Aquí dice, hay que vestirse toda la armadura de Dios. Y la palabra siguiente nos explica acerca de toda la armadura de Dios. Versículo 13, leamos juntos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. En esta palabra, la palabra más importante es estar firmes. Estar firmes. Como yo les dije, cada uno de nosotros, para luchar en la batalla espiritual, tiene que establecer el corazón dispuesto hacia Dios. Primero aquí dice estar firmes. Cada uno de nosotros debe de estar seguro de nuestra ubicación y nuestro propósito en su vida. ¿Dónde está su ubicación? ¿Dónde está ubicación su alma? ¿Cuál es su propósito en su vida? ¿Cuál es? Primeramente vamos a pensar, ¿dónde está ubicación su alma? ¿En el mundo? ¿En el Señor? ¿Cuál es su propósito de su vida? ¿Cuál es su propósito? El propósito de los cristianos salvos es el salvar a sus queridos.
No hay ninguna cosa más importante que ir al cielo. No solo yo, sino también mis queridos, sus queridos, nuestra familia, nuestro vecino. Ellos también tienen que ir al cielo. Entonces, estar firmes. Cada uno de nosotros hay que estar seguro de su ubicación, de su propósito. Esta es una armadura de Dios. Versículo 14, veamos juntos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La verdad, la justicia pertenecen a Dios. Al contrario, la mentira, la maldad pertenecen a Satanás. Los cristianos salvos, aprendiendo la palabra, hay que tener la verdad en su corazón. Hay que guardar la justicia de Dios. La justicia de Dios. Es una armadura de Dios. Versículo 15. Veamos juntos. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En esta palabra dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Qué creen que significa esta palabra? ¿Qué creen que significa esta palabra? Esta palabra se refiere a que prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. Al ver la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo a lo mejor 15, dice, los pies de predicar el Evangelio son los pies hermosos. Cuando ustedes prediquen el Evangelio, no pueden pecar. No pueden tener el tiempo de cometer pecado. Cuando prediquen el Evangelio, cuando lleven la vida cristiana, no pueden pecar. Dice, los pies hermosos. Versículo 16, veamos juntos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es muy difícil el rebelarse contra Satanás con su propio pensamiento, con su propia manera, con su propia sabiduría, sino en base de la palabra de Dios. Es mejor. Hay que luchar la batalla espiritual. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. En base de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. Entonces, y sobre todo, luchando la batalla espiritual, siempre necesitamos la oración. ¿Por qué? Porque la respuesta, ¿quién tiene? Dios. Solo Dios tiene la respuesta en la batalla espiritual. Así que también aquí dice versículo 17, 18, leamos juntos. Y tomad el elmo de la salvación y espada de espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. En el versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración. Con toda oración. La oración de los cristianos salvos es el poder, un instrumento de pedir el poder de Dios. Entonces la Biblia Salmos 35, leamos juntos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano el escudo y el pavés. Y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. A través de oración, a través de nuestra oración, la Biblia dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Versículo 3, última parte, di a mi alma, yo soy tu salvación. Nosotros estamos delante de la batalla espiritual. Como yo les dije, a partir de mañana hay seminario de la Biblia en célula número 1. Y última semana de marzo hay retiro de primavera. La iglesia predica el evangelio para que las almas perdidas reciban la salvación, o sea, obtengan la vida eterna. Todos los hermanos de la iglesia San Pablo de Monte, yo creo que tienen que participar en esta batalla espiritual. Y vamos a experimentar y pasar y participar. Y vamos a vencer en ella. Y vamos a sentir que la palabra es más dulce a nuestra alma. Y vamos a obtener muchos despojos. ¿Sí me doy a entender? Sí, vamos a hacer así. Oramos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias. Hoy hemos aprendido tu palabra con el tema batalla espiritual. Nosotros sabemos, siempre hay batalla espiritual delante de cada uno de nosotros. Te pedimos que cada uno de nosotros piensa en esta batalla y también queremos predicar el evangelio para que las almas perdidas obtengan la vida eterna y vayan al cielo con nosotros. Somos muy débiles, a veces somos muy necios. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra. Hasta que venga el Señor, queremos seguir a ti en base de tu palabra. Te encomendamos en todos nuestros tiempos en tus manos misericordiosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Amén.